podemos encender unos 2 segundos nuestra cámara para tomar nuestro pantallazo respectivo para efectos de poder presentar nuestros informes. Les agradezco muchísimo. Gracias a los que vienen en el tránsito, pues paciencia y mucho cuidado. Muchas gracias. Gracias. También los que andan en la calle, también mucho cuidado. Muchas gracias. Ya pueden apagar su cámara. Muy bien. Entonces, bueno, así rápidamente, tal vez podemos comentar un poquito con relación al acontecer nacional, como lo hemos venido haciendo, y compartir con los demás compañeros, ¿verdad? En el sentido de que cómo es que estamos, cómo está el acontecer, cómo han visto, cómo ven ustedes que termina la semana en Guatemala, qué es lo que tenemos, qué es lo que, hacia dónde va Guatemala sobre todo, ¿verdad? Y siempre es muy interesante, muy interesante y valioso, valiosos sus comentarios. Así es que el tiempo es de ustedes. Dice Reina, muchos ataques políticos. Sí, ¿qué más? Sí, ¿alguien más? ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? El diputado, vamos a ver qué dicen por acá. El tema del diputado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Estuardo. Tal vez, Reina, si es que tiene acceso si tiene acceso a micrófono, a sonido, tal vez puede tomar la palabra y comentarnos, porque está un poquito, cuesta entenderle ahí con los mensajitos, ¿verdad? Y así pues puede compartir con el resto de la clase. Sobre el nuevo juzgado de paz penal que se creó. Muy bien, Mario, excelente. Sí, ¿alguien más? Con relación a la nueva creación de más órganos jurisdiccionales, prácticamente esto es es un show político, dice, ¿verdad? Es una necesidad el asunto de contar con más órganos jurisdiccionales en cuanto al territorio, la competencia, materia, ¿verdad? En virtud de que son insuficientes, ¿verdad? Yo les puedo decir de que actualmente como abogado litigante sí les puedo decir de que sí es bien complicado, bien complejo el tema. La justicia común realmente está, o sea, no escapa a la situación nacional. Eh, Últimamente he estado litigando algunos casos, sobre todo de rehabilitación penal en cuanto a los antecedentes penales de algunos clientes que buscan los servicios de su servidor, y sí les puedo decir que este tipo de juzgados sí están bastante cargados y prácticamente se están llevando ahora 6 meses, lo que antes se programaban citas prácticamente de una semana a otra, ahora están tardando 6 meses. Está bien complicado el tema del sector justicia, ¿verdad? Bueno, sí me hubiera gustado mucho que Reina nos pudiera comentar el trasfondo de la rueda de prensa. Buenas noches, licenciado, del diputado, pero sí me gustaría que ella nos expusiera un poquito más con relación a esta noticia, porque creo yo que es interesante para todos, ¿verdad? Con relación porque surgen muchos acontecimientos y muchas informaciones todos los días, ¿verdad? Con relación a esta noticia, ¿verdad? Entonces, bueno, siendo así, entonces vamos a iniciar la clase
de lleno, informándoles que el día de hoy, ¿verdad? Nos corresponde el tema de la lógica clásica. Ya terminamos el tema introductorio precisamente de la lógica jurídica, ¿verdad? Vimos Eduardo García, vimos la introducción. ¿Qué noticia, Lick? Pues sí, esa, ¿verdad? Yo no estoy muy enterado, Valdemar, ¿verdad? Por eso Reina y todavía el compañero Estuardo también hizo el comentario ahí, ¿verdad? Que era un show político, ¿verdad? Pero bueno, tal vez en más adelante nos puedan explicar. Este tema, ¿sí, Reina va a tomar la palabra? No. Sí, le decía que en el tema del diputado, de una de las noticias que ocurrió el día jueves, para ser específica, ¿verdad? El diputado Aldo Dávila, pues le retiraron la inmunidad por varias fiscalizaciones, podríamos decirle, diferentes instituciones donde él pues presentaba video y daban a conocer la mala gestión en la que se estaba dando. Pero el día de hoy, si no estoy mal, anunció que mañana iba a hacer una rueda de prensa, porque si no estoy mal, en sus páginas oficiales solo hizo un comunicado con el apoyo de su familia. Entonces ese es como que uno de los temas que dejó esta semana, entre otros, ¿verdad? Porque otro tema, yo salto de tema a tema, ¿verdad? Sí, no Otro importa. tema es apostillas, ¿verdad? Que ahora salió decreto hoy, teniendo en cuenta los fondos para mejoras del gobierno. Otro tema muy interesante también a ver. Y vamos a ver lo del IX, ¿verdad? Las rectificaciones del IX o las aclaraciones que el instituto dio también para la nueva aplicación. Y pues no es de menos ni de más, ¿verdad? Ponernos un poco en la pena del país hermano, Turquía, con todo el acontecer, ¿verdad? Entonces, sería único mi aporte. Feliz noche. Muchas gracias, Reina. Bastante, creo yo. Considero bastante importante eh, ¿cómo se llama? Que comparte con nosotros, ¿verdad? Sí, en el diario oficial de Centroamérica el día de hoy fue publicado el decreto 2-2023 del Congreso de la República, que crea la ley que faculta el cobro por la emisión de certificados de apostilla y de legalización de documentos provenientes del extranjero. Pero en ese sentido, pues prácticamente se está creando acá, ¿verdad? Porque con ocasión de que Guatemala es país que suscribió el convenio de la Haya del 5 de octubre de 1961. En ese sentido, pues se adhiere prácticamente a la apostilla, ¿verdad? Y los ingresos, dice el artículo 3, provenientes de la emisión de los certificados de apostilla, certificados de legalización de documentos provenientes del extranjero y que surtirán sus efectos en los estados que no es parte del convenio, suprimiendo la exigencia de legalización de documentos públicos son extranjeros, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961, que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores, considerado un fondo privativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y están destinados específicamente para financiar el mantenimiento, optimización continua del sistema que garantice la sostenibilidad, eficiencia y eficacia, la implementación del mantenimiento, optimización continua que permita los gastos relacionados con los servicios de apostilla electrónica y certificados. Y es que lo que sucede a ustedes es que no se cobraba, ¿verdad? No se cobraba no se cobraba ese servicio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como consecuencia, el día de hoy es publicado ya en el diario de Centroamérica este decreto donde ya va a crearse un reglamento que va a establecer. Y entonces el presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial, es decir, el día de mañana, ¿verdad? Debe de haber un reglamento que va a ser emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores 60 días posteriores a la entrada en vigencia de este decreto. Entonces, lo único que se pagaba, pues era el impuesto, que me imagino que sigue siendo el mismo impuesto
Sí, pero ese es el impuesto con ocasión, es un impuesto especial, ¿verdad? De los 10 quetzales del timbre. Los 10 quetzales del timbre es un impuesto especial que hay que pagarlo a través de el sistema electrónico de Bancasat, ¿verdad? Para poderlo, o sea, pues como todo está grabado, ¿verdad? Ustedes, ese es un impuesto. Aparte va a venir el cobro específico por la postilla. Sí, Abner, adelante, por favor. Gracias, Lee. Perdón, hoy casualmente estaba viendo yo ahí en Publi News con respecto a lo que el Estado está creo que ya lo compró o va a comprar las mejoras para el ejército de Guatemala, incluyendo la PNC. No sé si usted tiene conocimiento de eso, de esa compra millonaria que van a hacer. Mire, como le indico, ¿verdad? Son muchas noticias las que aparecen y los medios que las publican, y de eso sí, no. Lo único que me pude percatar, al igual que la compañera, leyendo el Diario de Centroamérica, es que el día de hoy fue publicado un acuerdo gubernativo donde se reclasifica toda la serie de personal del Ministerio de Gobernación, de la Policía Nacional Civil. Como consecuencia, pues hay un incremento también ahí salarial, ¿verdad? Esto ya venía siendo anunciado por parte del presidente de la República, que iban a ser objeto los agentes de la PNC, mejoras salariales, ¿verdad? Con relación a la noticia que usted comenta, como le indico, son muchas las noticias que circulan, y entonces de esas sí no estoy informado, pero siempre es muy importante que precisamente ustedes opinen para que nos puedan compartir la misma, ¿verdad? Bueno, entonces, Gracias. no, a usted por el aporte. Bueno, no siendo así, entonces procederemos a iniciar la presentación de nuestra clase. Esto parte de la obra de Carlos Augusto Velázquez Rodríguez, que con anterioridad ya les había indicado que es parte de la biografía que utilizamos en este curso. Se conoce así a la surgida del pensamiento de Aristóteles, a la lógica clásica, ¿verdad? Y como consecuencia, para poder aterrizar hacia el campo de la lógica jurídica y su aplicación, es el hecho entonces de que esta surja del pensamiento aristotélico, ¿verdad? O de Aristóteles, ¿verdad? El filósofo griego del siglo IV antes de nuestra era. En términos sencillos, esta lógica utiliza el lenguaje común para desarrollar razonamientos válidos. Consiste en partir de conocimientos previos o premisas para arribar a las conclusiones válidas. Un ejemplo sencillo es el siguiente. Si todos los seres vivos necesitan oxígeno para vivir y las algas marinas son seres vivos, entonces indiscutiblemente las algas marinas necesitan oxígeno para vivir. En ese ejemplo, las premisas son de datos que nos permiten, todos los seres vivos necesitan oxígeno para vivir. Las algas marinas son seres vivos. La conclusión sería lo que podemos inferir o suponer a partir de los datos aportados, pero la premisa, en nuestro ejemplo, la conclusión sería las algas marinas necesitan oxígeno para vivir. Es decir, el pensamiento clásico, ¿verdad? De los famosos silogismos, ¿verdad? Los famosos silogismos aristotélicos en este caso, ¿verdad? Que en algún momento, pues los que tienen el perfil de maestros, ¿verdad? Los que estudiaron en el antiguo magisterio, o los que estudiaron bachillerato en ciencias y letras, en los cursos de filosofía, pues se ve parte de precisamente de este tipo de pensamientos que nos sirven específicamente para pues desarrollar el pensamiento crítico, ¿verdad? Lo que hemos estado comentando desde el inicio de nuestro curso. En términos generales, esta clase de la lógica constituye un instrumento muy poderoso para examinar los argumentos y razonamientos científicos, ¿verdad? En este apartado y en ese sentido, sí, Carlos Augusto Velázquez va a hacer mucho énfasis en el pensamiento o el razonamiento científico, que precisamente en nuestra siguiente clase va a ser el método científico en la aplicación del derecho. Permite establecer la validez y corrección de los resultados emitidos tras un proceso de investigación.
Ya no solo es el hecho de pensamiento simple, llano, sino entonces ahora empezamos a ver que ya el razonamiento puede involucrarse en el campo de la investigación. En el derecho suele usarse en forma de axiomas jurídicos, llamados así a las proposiciones y enunciados que no requieren demostración, pues resultan lógicamente evidentes, ¿verdad? Los axiomas. El ejemplo clásico es el de la presunción de inocencia. Si todo acusado debe ser considerado inocente en tanto sea declarado culpable en un juicio y mi cliente no ha sido declarado culpable, se infiere que mi defendido debe de ser considerado como inocente. Y esto es a partir del sistema penal guatemalteco que cambió con la nueva emisión del actual Código Penal y Procesal Penal, que entonces estamos ya ante un sistema penal acusatorio y antes era todo lo contrario, que era un sistema inquisidor, ¿verdad? Denominado precisamente a que toda la persona sindicada, ¿verdad? O dependiendo de cómo vaya cambiando de estatus dentro de un proceso penal, ¿verdad? Porque recordemos que hay sindicado, posible sindicado, ¿verdad? Luego va a pasar a ser acusado y por último va a ser sentenciado y culpable, ¿verdad? En ese sentido, entonces nuestro sistema, ¿verdad? Que es entonces el acusatorio, establece que toda persona va a ser inocente hasta que no se le compruebe lo contrario y ojo, hasta que esté firme una sentencia, ¿verdad? Es parte de todo este sistema nuevo garantista, ¿verdad? La lógica simbólica. Perdón. En este tipo de lógica fue desarrollada por Aristóteles hace más de 20 siglos y continúa vigente para la interpretación y aplicación del derecho. Nada menos y nada más, 20 siglos, ¿verdad? Es bastante tiempo, ¿verdad? Sin embargo, el pensamiento está allí y va a seguir ahí, siendo muy útil a las ciencias sociales y a la ciencia del derecho. Lógica simbólica, pasando ya el plano de la lógica clásica. La lógica simbólica trabaja exclusivamente con símbolos, cuyo significado será posteriormente concreto a una situación específica. Por ello, en ocasiones se vale de un lenguaje completo para analizar las relaciones entre símbolos. Y es que este tipo de lógica lo que pretende, o cuando es creada, precisamente pretende sustituir el lenguaje para que a través de los símbolos nosotros podamos desarrollar el pensamiento. De esta forma es que entonces empezó a adquirir mucha relevancia y mucha trascendencia a nivel mundial. Esta clase de lógica surgió ante la necesidad de construir un lenguaje puro, incontaminado. Como sabemos, el lenguaje coloquial a veces es ambiguo, pues se presta a muchas interpretaciones. Y en el caso nuestro, de los juristas, de los abogados, inclusive también de los notarios donde no hay litis, pues inclusive a veces solemos decir un dicho muy común, famoso dentro del gremio, que se tiene razón, ¿verdad? Donde hay dos abogados hay tres criterios. Es decir, la interpretación que se le pueda dar a las normas jurídicas es muy amplia y dependiendo de quién la esté haciendo. Y aunque exista la misma ley, ¿verdad? Que prácticamente nos orienta hacia la interpretación de la misma, ¿verdad? Entonces, por eso es de que este tipo de lógica, pues, trata de, entonces, como lo dice nuestro autor del día de hoy, ¿verdad? Trata de construir ese lenguaje que no esté contaminado, dice él, ¿verdad? Incontaminado, ¿verdad? Como sabemos, el lenguaje coloquial a veces es ambiguo y se presta a muchas interpretaciones. En cambio, los símbolos, al ser creados artificialmente, permiten exponer con mayor seguridad un pensamiento. Por ello, un filósofo en el siglo XIX ideó un lenguaje lógico que ofreciera mayor certeza, que es el lenguaje natural, usado por la lógica clásica. En su libro La matematización de la lógica,
logró construir un lenguaje matemático, inequívoco y libre de ambigüedades. En ese sentido, recordémonos que está más que dicho, y no precisamente por filósofos, ¿verdad? Claro está, también, por supuesto, pero son los puros matemáticos los que han advertido, y eso sí es no solo por lógica, por filosofía y por la misma investigación. Las matemáticas son exactas, completamente exactas. Y todavía dice, para terminar de rematar, las matemáticas nunca fallan, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, es parte de esa interpretación que nos trae el autor el día de hoy. Así surgió esta clase de lógica, que pronto se extendió por todo el mundo. Por medio de ella se pueden construir enunciados totalmente abstractos cuya validez se encuentra en sí mismos y que pueden ser aplicados al lenguaje común. Por ejemplo, se puede establecer el lenguaje proporcional preposicional como el siguiente, ¿verdad? P menos P, verdadero, falso, falso, verdadero. Para poder enumerar o dibujar un ejemplo, ¿verdad? De una simbología en particular, ¿verdad? Que puede tener muchas aplicaciones, ¿verdad? Aquí el ejemplo es ver los símbolos precisamente, ¿verdad? Los principios de esta lógica son ampliamente aplicables para la interpretación de las normas jurídicas y para la dilucidación de problemas forenses complejos. Es decir, lo que puede usar tanto los abogados en ejercicio como los teóricos y los filósofos del derecho, porque entonces esta lógica matemática pretende precisamente eso, ser de aplicación general para todos. Bueno, lógica clásica, lógica simbólica, o también puede denominarse matemática, y la lógica dialéctica. Acá esta va a ser muy, pero muy, muy, muy importante, ¿verdad? Porque la lógica formal y simbólica trabajan con entidades abstractas, fórmulas, símbolos, entre otros. Y en el caso de la matemática, ¿verdad? Porque recordémonos, ¿verdad? De que posteriormente después de la matemática salen otras ciencias más, como va a ser la álgebra, como va a ser las ecuaciones. Y entonces el pensamiento lógico matemático se expande y se extiende tanto precisamente para poder poner a funcionar no solo la lógica, sino la inteligencia y poder tener y dar resultados, ¿verdad? Contrario a ello, sale la lógica dialéctica, que es una ciencia de lo concreto. Lo que busca es tender un puente entre la lógica formal, dedicada exclusivamente al pensamiento humano, y al análisis dialéctico de las contradicciones en el movimiento. ¿Cómo así? Al respecto, Conde señala que si queremos entender adecuadamente las relaciones entre los cambios sociales y las transformaciones del derecho, tenemos necesariamente que recurrir a la dialéctica. La lógica dialéctica estudia desde la realidad misma los fenómenos como manifestaciones de la unidad y lucha de contrarios. Y es que lo que sucede que la lógica dialéctica, compañeros, va a estudiar y nos va a hacer mucho para las ciencias sociales para poder describir problemas sociales y la búsqueda de esos problemas sociales, que es parte de nuestra formación como licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Precisamente esta lógica nos va a ayudar a ello y lo vamos a ver más adelante. En palabras de Akeche, nuestro gran profesor, doctor Héctor Akeche Juárez, mi maestro de filosofía del derecho y posteriormente la maestría de propiedad intelectual, dándonos el curso de tesis, ¿verdad? Muy recordado el profesor, ¿verdad? Héctor Akeche Juárez. Esta lógica está ligada indisolublemente a las ciencias y en la misma medida en que lo está la lógica formal. De hecho, las categorías dialécticas, contenido, forma, causa, efecto, universal, particular, singular, azar, necesidad, esencia y fenómeno, ¿verdad? Que son categorías
de la lógica o del pensamiento dialéctico. Que no se nos olvide, subráyenlo, seguro lo pregunto por el examen. Contenido, forma, causa-efecto, universal particular, singular, azar, necesidad, esencia y fenómeno. Son utilizadas en toda investigación científica, de la misma forma que las leyes generales de la dialéctica. El mismo autor ofrece este ejemplo. Y pues no solo el doctor Akeche trata de describir esta forma de pensamiento, tiene escritas varias obras y una de ellas muy importante, me parece bastante importante que nosotros pues la tengamos, ¿verdad? Teoría de la definición, ¿verdad? Muy atinada esta obra, precisamente cuando estamos en la fase de nuestra elaboración de tesis, por si lo pudieran adquirir o conseguir. Teoría de la definición, ¿verdad? Importante, el tema es bien profundo, ¿verdad? Imaginemos, dice, una investigación acerca de las causas del aumento de la criminalidad relacionada con hurtos y robos. Estamos haciendo la investigación. Ustedes están elaborando su plan de investigación o elaborando su tesis y están en el campo, ¿verdad? Una hipótesis podría plantearse así. La causa esencial de dicho fenómeno se relaciona con la elevada tasa de desempleo y subempleo que vive la población en los centros urbanos de Guatemala. Recordémonos que la hipótesis es el resultado o la premisa que nosotros vamos a buscar comprobar a través precisamente de nuestra investigación. Y cuando ustedes estén elaborando su plan de investigación, su punto de investigación, su perfil del proyecto de investigación, como se le pueda llamar porque tiene diferentes nombres, ¿verdad? Es precisamente lo que, disculpe, lo que acá el doctor Akeche nos está transmitiendo, ¿verdad? La hipótesis a este tema, la causa de dicho fenómeno. Saludos, Noemi. La causa esencial de dicho fenómeno se relaciona con la elevada tasa del desempleo y subempleo que vive la población en los centros urbanos de Guatemala. Es decir, hay hurtos y robos porque no hay empleo. Eso es en síntesis, en pocas palabras, resumido. Si tal hipótesis se confirma, el principio dialéctico de la contradicción universal de los fenómenos nos empujarían a indagar en las causas de estos últimos fenómenos. ¿Cómo así? Ineludiblemente tendríamos que plantearnos el problema de la enorme brecha entre quienes poseen mucha riqueza y la inmensa mayoría que carecen de los satisfactores mínimos. Es decir, ahí hay una contrainvestigación, por así decirlo, ¿verdad? De esa hipótesis y en el caso dado nos está comprobando. Es decir, ¿por qué es que si el hurto y los robos se dan por la falta de empleo, pero qué es lo que está ocasionando la falta de empleo? ¿Sí? Por eso él habla eso, ¿verdad? Por eso él va hacia ahí, hacia esa, digamos, hacia ese pensamiento contradictorio, porque es un contradictorio, ¿verdad? A su vez, esto se relaciona con la enorme acumulación de capital concentrado en un pequeño grupo que detenta el poder y que no ofrece oportunidades a la población en general. Es decir, hay estudios que dan índices realmente bastante preocupantes, ¿verdad? Sobre todo para los investigadores sociales, todas las ONGs, las asociaciones, sociólogos que se dedican a la producción y con datos estadísticos. Es decir, la población general en Guatemala es la dueña de los grandes capitales y, por qué no decirlo, de las grandes tierras de este país, ¿verdad? De la producción de lo que produce este país en general, ¿verdad? O sea, 15% de la población. Y entonces el 85% de la población, ¿verdad?
pues tiene que conformarse con un pequeño capital reducido, ¿verdad? Y eso es fácil de deducirlo, ¿verdad? En el sentido de que los medios, los dueños de los medios de producción de este país, llámesele, por ejemplo, el azúcar, ¿verdad? Por mencionar un producto, el café, que son de los productos básicos y de los que más exportamos nosotros, los guatemaltecos, por eso nos dicen que somos exportadores de postres, porque es azúcar, banano y café, pero así es, ¿verdad? Mientras que solo aquí en nuestro vecino país de Costa Rica ya está ensamblando computadoras, haciendo chips y todo eso, ¿verdad? Pero esa es la realidad centroamericana y o sea, por el hecho de que seamos un país grande en población, no quiere decir que seamos el más desarrollado, por supuesto, ¿verdad? Porque aquí entra entonces todos aquellos ejercicios de análisis socioeconómicos, económicos, ¿verdad? Y demás. Pero entonces los resultados prácticamente reflejan eso, que Guatemala es un país con muchas desigualdades. Es decir, vámonos la zona 5, ¿verdad? Al asentamiento ahí, pues, de la misma zona 5, abajo de la par del estadio, ¿verdad? La famosa limonada que le llaman, ¿verdad? Y a pocos kilómetros, cruzando ¿cómo se llama? La zona 5, el campo de Marte, y lo que le llaman el famoso columpio de Vistahermosa, y entramos a las Vistahermosas, 1, 2 y 3 y no sé cuántas más hay, en ambos sectores. Es otra Guatemala diferente, ¿verdad? En una ciudad que relativamente es pequeña, sin embargo, somos considerada ya una metrópolis a nivel centroamericano. Y si no, que lo digan los pobres compañeros que todavía van en ruta, ¿verdad? Que mucho cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, como se observa a partir de un problema concreto, aumento de delincuencia que ataca la propiedad, es factible elaborar un diagnóstico que nos remita inmediato, gracias al empleo de los principios de la acción recíproca y de unidad y de lucha de contrarios, ¿verdad? Que no es nada más que la lógica dialéctica, al examen de la estructura socioeconómica, todo lo cual puede eventualmente incidir en una transformación cualitativa de esta última, ¿verdad? En la obra de Akeche, Elementos de Lógica Jurídica, página 215, ¿verdad? Para los que deseen adquirir o si alguna vez miran la obra de él, pues es de comprarla, ¿verdad? Pues este es un ejemplo bastante concreto, consideraría yo que bastante simple, ¿verdad? El doctor Akeche trabajaba mucho esta parte de la investigación jurídica, ¿verdad? Muy bueno el doctor Akeche, ¿verdad? Bueno, en relación a la lógica y el derecho, que es nuestro siguiente punto, pero no sin antes, pues, hacer el resumen de la lógica clásica, de la lógica de los signos, símbolos o la matemática, y luego de la lógica dialéctica. Es muy importante, ¿verdad? Y también no solo eh, eh, tenerlo presente, ¿verdad? Eh, prácticamente, ¿verdad? Y resumir que la lógica dialéctica es el sistema de las leyes del pensamiento y la forma de razonar desarrollado dentro de las tradiciones también hegelianas y marxistas. Esta es otra de las definiciones, porque también lo que sucede es que, recordémonos, sobre todo para los que estudiaron conmigo teoría del Estado en el tercer semestre y con cualquier profesor, ¿verdad? Pero sí se tiene que ver ahí precisamente el pensamiento marxista, leninista, hegeliano, ¿verdad? Para la construcción de lo que va a ser el Estado, pues, moderno, ¿verdad? Un Estado democrático, ¿verdad? Ellos se quedaron ahí con su pensamiento y abonaron mucho precisamente a los estados propios de ese tipo de filosofía y de esos estamentos, ¿verdad? Pero fue utilizado en su momento, ¿verdad? La dialéctica precisamente para lo que hoy es el Estado moderno, ¿verdad? Que es
hacia lo que nosotros estamos aspirando como guatemaltecos, ¿verdad? Un Estado moderno, Estado de Derecho democrático, ¿verdad? Eso es a lo que nosotros aspiramos, ¿verdad? Hacia la construcción de ello. Bueno, la lógica y el derecho. Otro de los que estamos estudiando y viendo, ¿verdad? El profesor Ulises Schmil es profesor del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, en el que imparte las materias de teoría del derecho y derecho constitucional, ¿verdad? Y entonces, pues él escribe que esta es una compilación donde yo estoy sacando estos apuntes, es una compilación precisamente sobre artículos que tratan sobre la ciencia jurídica y la lógica, a fin de mostrar las relaciones y las diferencias entre ambos, ¿verdad? Es muy importante este autor que vamos a estar tocando durante el desarrollo de este curso, porque él basa mucho su pensamiento también a través de las teorías de Hans Kelsen, que lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Hans Kelsen, que también ayuda mucho, es filósofo también, que ayuda mucho precisamente su razonamiento hacia la construcción de el Estado actual moderno que en lo que muchos países utilizan. ¿Cuál es la función de la lógica y el derecho? Hace la pregunta. Esta es una pregunta muy general y amerita especificar con mayor exactitud su significado. Antes de Kelsen, imagínense cómo inicia, antes de Kelsen, Hans Kelsen, no se distinguía con pulcritud entre las ciencias del derecho o jurisprudencia y el derecho mismo, que es el objeto de estudio de esa ciencia. Ni siquiera Kelsen, en el inicio y continuación de su labor teórica en el ámbito de la ciencia jurídica en idioma alemán, logró hacer esa distinción comprensiva. A partir de su labor en los Estados Unidos, ya vamos a leer un poquito ahí de la biografía de Kelsen y todo lo que le tocó vivir, porque gracias a las guerras mundiales, pues él tuvo que emigrar y terminó en Estados Unidos, ¿no? A partir de su labor en Estados Unidos, este problema se convierte en un objeto de sus preocupaciones teóricas y es claro que hizo aportaciones fundamentales en esta materia. Con la distinción entre los conceptos de norma jurídica y proposición jurídica o regla de derecho, correlativa a la distinción entre el derecho positivo o ciencia del derecho, es que surge la preocupación central sobre cuál es la función que la lógica desempeña en el derecho. Y es que él hace ese ejercicio filosófico de pensamiento para poder arribar a las conclusiones que más adelante vamos a tener. La pregunta original tiene que desdoblarse en dos preguntas distintas, ¿verdad? Aunque complementarias. La primera, ¿cuál es la función de la lógica en la ciencia del derecho o la jurisprudencia? ¿Y cuál es la función de la lógica en el derecho? En la obra de Hans Kelsen, Teoría General del Estado, escrita en 1925, sigue siendo una obra fundamental en toda labor teórica, en virtud de tener y ser heredero de los filósofos y teóricos de la época como von Herber, Lamban y Jelinek, incluso de el mismo Emmanuel Kant, siendo influenciado por la crítica kantiana de la razón. Por eso hablábamos el otro día y inmediatamente ahí los compañeros nos dieron el link para poder descargar Crítica de la Razón Pura de Emmanuel Kant. Dualismos de ser y deber ser. Sustitución de hipótesis y postulados metafísicos por categorías trascendentales como condiciones de la experiencia. La transformación de antitesis absolutas por cualitativas y transistemáticas en diferencia relativas, cuantitativas, intransistemáticas, paso de la esfera subjetiva del psicologismo y ámbito de la validez lógica jurídica. Pensamientos y categorías bastante elevadas
pero que entonces van a dar como resultado precisamente la búsqueda precisamente de la relación que puede existir de la lógica con el derecho. Kelsen construye su teoría pura del derecho, que no es una teoría del derecho positivo a secas. Y es que recordémonos que solo nuestro sistema jurídico guatemalteco está inspirado precisamente en este pensamiento, ¿verdad? Por eso es de que cuando hablamos de Estado, nos referimos a un Estado de derecho, democrático. Todavía le consignamos ese último apellido, democrático, ¿verdad ustedes? Pero imagínense en un Estado de derecho. Cuando hablamos de Estado de Derecho es porque el Estado se fundamenta en ley, en la ley. ¿Y en qué ley? En la Constitución política. En nuestro caso, de la República de Guatemala. Y eso también lo vemos cuando estudiamos historia del derecho, porque vemos que la fuente de nuestro sistema jurídico es la ley. ¿Sí? Ley emitida obviamente por hombres, ciudadanos guatemaltecos. Pero hay otras culturas, por ejemplo, están los musulmanes, ¿verdad? Que ellos no necesariamente tienen la ley, ellos tienen divinidad, o sea, ellos tienen inspiraciones de deidades, o sea, es inspiración divina, no es supuestamente de leyes escritas de hombres, ¿verdad? Y así podemos ir abordando las diferentes culturas, porque el mundo es inmenso, es grande, ¿verdad? Y hay muchas culturas en donde tienen precisamente su fundamento o sus leyes, ¿verdad? Eso nos explica la historia del derecho, ¿verdad? Y entonces también acá podemos hablar sobre la corriente también justnaturalista, que es totalmente otra cosa con relación al positivismo jurídico. Pero no nos salgamos de Kelsen, por eso es que Kelsen es muy importante en la formulación no solo del curso de teoría del Estado, sino también ahora acá, Ulises nos lo está trayendo y nos lo está recordando. Como afirma en la primera línea, en el libro que lleva su título, Kelsen se encontraba afiliado a la doctrina kantiana de la ciencia y por tanto no podía ser la suya una ciencia de un objeto determinado. En el caso, el derecho que tuviera una dimensión filosófica, pues ello contradiría los postulados fundamentales de la filosofía trascendental de Kant. Por eso es de que en el 9º semestre van ustedes a llevar ese curso que se van a recordar de este, ¿verdad? Que se llama filosofía del derecho. Es decir, el derecho tiene su propia filosofía y ya lo he venido yo diciendo cantidad de veces. La filosofía es la madre de las ciencias, ¿verdad? La tarea de las ciencias, perdón, me adelanté. Hans Kelsen tenía su única posibilidad era hacer una teoría pura, una teoría trascendental, me disculpa ahí por el mate claso, una teoría trascendental del derecho, lo cual solo podría ser objeto no al derecho positivo, sino a la esencia del derecho positivo. De la misma manera que la crítica de la razón pura tenía como objeto no a los fenómenos naturales, sino a la esencia newtoniana de la naturaleza. De esta manera, la ciencia del derecho se desdobla en dos disciplinas: la teoría dogmática o teoría positiva del derecho y la teoría general o teoría pura del derecho. Conforme a la terminología kantiana, esta sería la lógica trascendental del derecho. Y es que si nos si nosotros hablamos del dogma o el dogmatismo, ¿verdad? Hablamos entonces de el estudio del derecho, ¿verdad? Del estudio del derecho, ¿verdad? Con relación precisamente
el estudio de los principios de nuestra ciencia. Es cuando se habla que las religiones es un dogma también, ¿verdad? Se habla porque se dice que se tiene que creer en algo que no se puede comprobar, ¿verdad? Entonces, Hal Kensen hace todo este ejercicio mental precisamente para llegar a la base fundamental y principal de lo que él quería establecer precisamente como derecho puro, ¿verdad? Que posteriormente va a ser utilizado, como les vuelvo a decir, hacia la conformación de los estados modernos. Weber, lo cual podemos recurrir para explicar la función de la jurisprudencia dogmática, ya hablando ahora no del derecho, sino de la jurisprudencia que tiene también relación con el derecho, dice, cuando se habla de derecho, un orden jurídico, preceptos jurídicos, debe tenerse en cuenta de un modo particularmente riguroso de la distinción entre la consideración jurídica y sociológica, ¿verdad? Cuando estudiamos el curso de teoría del Estado, hacíamos mucha énfasis precisamente en que la sociología abonó mucho precisamente también hacia la constitución de los estados modernos. ¿Por qué razón? Porque es la sociología la que va a investigar los fenómenos de la sociedad. Los que van, precisamente nos va a ayudar y nos va a poder situar precisamente, ¿verdad? Y es que eso, miren ustedes, hace unos días tuve el placer de sentarme a almorzar con una amiga que es antropóloga. Y entonces le decía yo, mire, le decía yo, licenciada, ¿cómo podemos solucionar el problema desde la antropología? ¿Verdad? No de la sociología, sino de la antropología, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, los guatemaltecos, le decía yo, cómo podemos abordar y enfrentarnos hacia este nuevo proceso electoral con todos los desafíos que ustedes mismos aquí han manifestado, ¿verdad? Todo lo que ustedes aquí han expresado en esta tribuna, ¿verdad? Y de todo lo que está aconteciendo y cómo está el proceso electoral arrancando, ¿verdad? Entonces me decía ella que esto debería de tener un retroceso, o sea, retrotraernos hacia nuestra cultura, hacia nuestro sistema educativo, hacia la forma en cómo hemos sido educados, porque todos los ciudadanos de este país o los habitantes de este país hemos atravesado bajo un sistema educativo, hemos sido formados bajo un sistema educativo. Y entonces, por esa razón es que, por ejemplo, ustedes están estudiando esta carrera porque quieren llegar a ser abogados y notarios, ¿verdad? Pero no necesariamente, bueno, se supone que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, uno de los requisitos es que sean abogados y notarios, ¿verdad? Pero como ellos solo son parte del sistema electoral, ¿verdad? O sea, ellos son los que tienen a su cargo, pero de ahí los partidos políticos, ¿verdad? Los partidos políticos, ¿cómo están conformados? Los comités cívicos, ¿verdad? O sea, es decir, el otro día había también un abogado, un licenciado, un colega muy respetado en nuestra facultad, es profesor, que en sus redes sociales hacía la siguiente pregunta y ponía como noticia: cuando Manuel Antonio Valdizón fue proclamado en la Asamblea General Extraordinaria del partido que sus hijos fundaron, ¿verdad? Que ahorita no me recuerdo cómo se llama el partido, pero fue proclamado como candidato a diputado, ¿verdad? Y entonces el profesor preguntaba y decía, ¿cómo les explico ahora a los estudiantes el principio constitucional 113? Partido Cambio, gracias Roberto. ¿Cómo se les explica a los estudiantes el artículo 113 constitucional? ¿Verdad? El principio de idoneidad. Y esto después baja al nivel de ley formal para la ley de probidad y responsabilidad de funcionarios públicos, empleados funcionarios públicos. O sea, una persona, si no se preocupe, Estuardo, no tenga pena. Entonces, ¿cómo poder abordar ese punto con relación a
a la idoneidad, a la capacidad, a lo intachable que tiene que ser una persona si él fue condenado en Estados Unidos por un proceso penal, por lavado de dinero, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues anteriormente, recordémonos también, nuestro expresidente Alfonso Portillo también estuvo procesado allá por los mismos delitos, casi que el mismo ejemplo, ¿verdad? Y entonces en 2 ocasiones él ha querido correr como diputado y el registro de ciudadanos no lo ha inscrito. Vamos a ver qué va a pasar ahorita. Y Alfonso Portillo también va a correr nuevamente por una 3ª ocasión para ser diputado, ¿verdad? Entonces, miren, ¿verdad? O sea, esto es abismal y todo lo que podemos comentar en base precisamente a esto. Esto es, ¿qué significación? O lo que es lo mismo, ¿qué sentido normativo lógico correcto debe corresponder a una formulación verbal que se presta como norma jurídica? Por el contrario, la última se pregunta lo que de hecho ocurre en una comunidad en razón de que existe la probabilidad de que los hombres que participan en la actividad comunitaria, sobre todo aquellos que pueden influir considerablemente en esa actividad, consideran subjetivamente como válido un determinado orden y se orientan en él en su conducta práctica, ¿verdad? Hablando precisamente de Weber con relación a la jurisprudencia dogmática. Buenas noches, Lick, me tendré que desconectar, sí, debido a que era razón de una retrasada, espero, no se preocupen, ¿verdad? Si son retrasados, pues hay que estudiar y remachar, ¿verdad? La tarea de las ciencias jurídicas, de modo más preciso, dogmática jurídica, consiste en investigar el recto sentido de los preceptos cuyo contenido se presenta como un orden determinado de la conducta de un círculo de hombres, demarcado de alguna manera. Es decir, de investigar las situaciones de hecho subsumidas en esos preceptos y en el modo de su subsunción. Kelsen construye su teoría con base en estos principios metodológicos, aunque siempre consideró como lógica lo que desde Aristóteles lleva a ese nombre, la lógica formal. Por tanto, el problema que deberíamos considerar en esta ocasión es, en rigor, el de que si la lógica formal tiene una aplicación en el ámbito del derecho. Se considera que el objeto de la ciencia del derecho está constituido por normas que obtienen de una conducción de ciertos principios lógicos o de otra índole, que pertenecen a la ciencia o a la filosofía del derecho. Entonces, la lógica tendría una función particular constitutiva. Resulta entonces de una importancia central y fundamental la determinación de los principios supremos de esa disciplina, así como de las reglas de inferencia que se aplicarán a esos principios supremos, pues de ellos dependerán las normas que se consideren integran al sistema normativo en cuestión. Y ya por último, para mencionar algunos datos importantes de Hans Kelsen, pues podemos decir, ¿verdad?, que estudió Derecho en la Universidad de Viena en el año de 1911. Ahí mismo completó su habilitación en Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho. Imagínense, nada menos y nada más. Cursó un seminario complementario en la Universidad de Heidelberg bajo la dirección de Georg Jellinek. Nada menos y nada más. En 1919 se convierte en profesor de Derecho Administrativo. No es por nada, pero lo que sucede es de que el derecho administrativo da una visión bastante general de lo que es en sí las ciencias jurídicas. Pero, o sea, no es por nada, pues, ¿verdad? Yo me considero un profesor de Derecho Administrativo y de hecho doy Derecho Administrativo y Procesal Administrativo. Por eso se los puedo comentar, ¿verdad? En la misma casa de estudios en Viena y a la vez que el canciller Karl Reinier se encarga de un diseño de una nueva constitución que es finalmente terminada en el año 1920. Después de eso, Kelsen es nombrado como miembro vitalicio del Tribunal Constitucional Austriaco. Imagínense, llegando a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad de aquel país, al clima del conservadurismo que denotaba en Austria en 1930. Se añade lo suscitado a raíz de la laguna legal en torno al divorcio en la legislación austriaca, conflicto que el Tribunal Constitucional presidido por Kelsen resolvió detectando un conflicto de competencias del ámbito administrativo respecto al jurisdiccional. Esto ocasionaría la sustitución de Kelsen como miembro de dicho tribunal, o sea, lo expulsaron.
Entonces, debido a los incidentes suscitados en torno a su destitución como juez constitucional y el ambiente que se vivía en la Universidad de Viena, Kelsen decidió dejar Austria y empezar tratos con universidades extranjeras para buscar un nuevo espacio de desenvolvimiento. En 1930 tuvo una cátedra en la Universidad de Colonia, pero la ascensión del nazismo le llevó a dejar Alemania debido a su origen judío en 1993. Tras partir a la Suiza francesa y algunos años enseñando en la Universidad de Ginebra, publica su teoría pura del derecho y partió a la Universidad de Praga en 1933. Es en estas nuevas cátedras donde Kelsen entra en contacto con una nueva materia, el derecho internacional. Este acercamiento le dependería reconocimiento debido a sus trabajos de este ámbito y también durante su posterior desempeño como profesor en la Academia de La Haya. Sumado a esto, su virtual nombramiento como juez del Tribunal de La Haya. Imagínense hasta dónde llega. Nombramiento que no se concreta debido a que Austria no lo postula. Patentan un reconocimiento de la comunidad internacional respecto a Kelsen en este ámbito, ¿verdad? O sea, su país natal no lo apadrina para que él llegue entonces al Tribunal de La Haya. Finalmente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo llevó a abandonar Europa, llegando a Estados Unidos en 1940, gracias a la Fundación Rockefeller. Allí ejerció la docencia en la Universidad de Harvard, nada menos y nada más, en donde fue titular de la cátedra Oliver Wendell Holmes. En esta nueva etapa, Kelsen entra en contacto directo con la ciencia jurídica anglosajona, la Common Law. Fruto de esto es su trabajo The General Theory of Law on the State, 1945, publicado precisamente en inglés. Transcurridos 2 años, las subvenciones otorgadas por la Fundación Rockefeller y los tratados de la Universidad de Harvard se agotan, en parte debido a que la permanencia 1 año más en la cátedra de Kelsen ocupaba llevaría a un compromiso de conservarlo por parte de la directiva en la universidad. Cuestión que no se podía permitir, puesto que no había una cátedra para otorgarla. Entonces Kelsen empieza nuevos tratados y un antiguo discípulo suyo, el jurista americano Roscoe Pound, lo acerca a la Universidad de California en Berkeley, donde ejercería como profesor titular del Departamento de Ciencia Política. La Universidad de California, Berkeley, le depararía un ambiente más sosegado, además de incursiones a Washington como asesor del gobierno en torno a asuntos jurisdiccionales relacionados con los juicios de Nuremberg, y asimismo en 1945 se firma la Carta de las Naciones Unidas en Estados Unidos, precisamente en California. Respecto a este acontecimiento fundamental, se sabe que Kelsen no tomó parte oficial, al menos en ella. Sin embargo, muchas delegaciones de distintos países buscaron asesoría en él antes de las sesiones que le llevarían al cabo. Así, Roland Lew, de Bélgica, en Van Cleef, de Holanda, y Vladimir Bob, de Checoslovaquia, lo consultaron por lo demás de su libro. El derecho de las Naciones Unidas tomó parte directo en los debates durante las sesiones. En 1965, ya bordeando los 85 años, Kelsen se dedica en Berkeley a escribir la última de sus grandes obras, Teoría General de las Normas, hasta 1994, que sin embargo quedó incompleta, ¿verdad? Es lo que podemos comentar un poquito con relación a Hans Kelsen. Bueno, mis estimados estudiantes, es el momento de preguntas y respuestas, si es que las hubiere, ¿verdad? Y si no, pues como les digo, tratado de hacer bien ejecutivo y resumida la clase para que en esta hora y no llevarlos hasta las 8:30, aunque vamos a tener algunas clases para poder agotar el contenido que es bastante, ¿verdad? Pero si no hay preguntas, pues estaríamos llegando hasta acá, siendo las 20:05. Yo les agradezco muchísimo que se hayan adherido a la transmisión, ya está resuelto el problema, habiendo estado casi 150 personas en este Meet y estamos terminando 122. De mi parte, les agradezco muchísimo, éxitos en sus exámenes de retrasada y nos vemos el día lunes entonces. Que descansen. Muchas gracias. Feliz noche, licenciado. Igualmente, feliz noche.